Amén. Amén. Gracias, hermano Fernando. Bueno, hermano, estoy muy contento de esta oportunidad que, que se ha dado de que tengamos un tiempo adicional para estudiar la Escritura. La verdad que el mensaje que compartí hace un par de domingos era un mensaje para largo, entonces por ahí un hermano me pidió que si podíamos eso, para no perder el hilo, ir compartiéndolo al tiro, los martes. Y bueno, yo en el Señor acepté eso, así que vamos a estar 3 o 4 martes estudiando lo que ya empezamos a estudiar, que si se recuerdan es los últimos 2 días antes de la cruz de Cristo, el camino hacia la cruz. Y la vez pasada hicimos una cronología basada principalmente en Mateo 26, en Lucas 22 y Marcos capítulo 13, si no mal recuerdo, y también Juan capítulo 13, en la que fuimos viendo cada una de las etapas desde que 2 días antes de la cruz el Señor dice, se acerca mi muerte, voy a ser entregado, y estuvimos viendo todo lo que sucedió, cómo Judas traicionó a Jesús, cómo los discípulos, es anunciado que los discípulos le negarían, cómo Jesús manda a preparar un lugar donde pasarían la Pascua, cómo en esa Pascua Jesús lavó los pies, cómo ahí mismo anunció que Judas le negaría, que todos le negarían, que Pedro le negaría. Y vemos a lo largo de todo esto que Jesús sabía lo que vendría. Jesús no estaba viviendo esos acontecimientos como alguien que se sorprende de las cosas que vienen, sino que él estaba preparado. Él sabía que después de esa cena, al día siguiente, él sería crucificado. Pero de todas formas, ese día estudiamos que sabiendo que él sería crucificado y que la traición, que la negación le llevaría a eso, él amó hasta el fin a los suyos. Él los amó hasta el último momento. A pesar de ellos, el Señor los amó. Así que ahora vamos a entrar en un detalle más de lo que ya mencionamos ese día, porque ese día hicimos la lista de eventos y uno de esos eventos era la última cena, y en esa última cena se instituye la Santa Cena o la Mesa del Señor. Y dijimos que ese era un tema muy importante que daba para abordarlo en otra ocasión. Y esta es la ocasión. Entonces, hoy día nos vamos a centrar exclusivamente en aprender respecto de la Santa Cena, esa cena que el Señor eh, comenzó, inauguró esa noche, en la cena pascual. Entonces, para esto vamos a ir a Mateo, capítulo 26. Versículo 17. Dice, el primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Entonces aquí ya tenemos el contexto. ¿Qué estaban celebrando ellos esa noche? La cena de la Pascua. La cena de la Pascua. Era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que era una fiesta que duraba 7 días. El primer día, en la primera noche, se celebraba la Pascua. ¿Pero qué era la Pascua? Vamos a verlo. Primero leamos el pasaje que nos convoca, que es desde el versículo 26 hasta el versículo 29. Lo vamos a leer en Mateo y después lo vamos a leer en Lucas y nos vamos a dar cuenta que hay unas pocas diferencias. Dice Mateo 26 del 27 al 26 al 29. Voy a leer la NTV, porque es la Biblia que tengo aquí, solamente por eso. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos,
lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo, cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo. No volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces, ya todos conocemos lo que sucedió aquí. Lo hemos escuchado, lo hemos recordado tantas veces que lo sabemos perfectamente. Jesús tomó primero pan, lo partió, perdón, lo bendijo, lo partió y lo repartió. Después tomó el vino, dijo las palabras que dijo, lo repartió y todos tomaron. Pero ahora leamos el relato según está en el Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 17 en adelante. Y nos vamos a dar cuenta inmediatamente que hay una pequeña diferencia. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. ¿Se dan cuenta que ya hay una pequeña diferencia? En Mateo, Jesús primero toma el pan y después toma la copa. Ahora aquí en Lucas estamos viendo que Jesús tomó una copa y ahora tomó el pan. Sin embargo, en el versículo que vamos a ver ahora, el versículo siguiente, dice: después de la cena pascual, tomó en sus manos otra copa de vino, segunda copa, y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Entonces, hermanos, aquí ya tenemos algo que descifrar, que entender. ¿Por qué es que en Lucas se nos mencionan dos copas y en Mateo se nos menciona solo una copa? Y esa es una muy buena pregunta, y para entender la respuesta tenemos que entender que ellos estaban celebrando la Pascua judía. Y la Pascua judía tenía un rito en el que ellos no tomaban una copa, tampoco tomaban dos copas, tampoco tres. Ellos tomaban cuatro copas. La Pascua judía, llamada el ceder de la Pascua, tenía un orden muy esquemático en que todos los judíos lo hacían de la misma manera. Voy a proceder a leerles esto lo tomé de un diccionario bíblico, un relato de lo que se hacía en la Pascua judía. Y de hecho los judíos siguen haciendo esto hasta el día de hoy, porque los judíos siguen celebrando la Pascua. Dependiendo de la interpretación rabínica que ellos sigan, pueden haber diferencias, pero a grandes rasgos, esto es lo que se hacía en la cena de la Pascua. Dice así: las principales costumbres de la Pascua judía son las siguientes. Cada uno bebe una copa de vino. La primera copa se llama la copa de la consagración, sobre la cual el dueño de la casa pronuncia una bendición. Por eso Jesús dice que toma la copa y la comparte. Es decir, que Jesús en esta última cena está tomando el papel del dueño de casa. Él es el dueño de casa y los demás son sus invitados. Segundo, se lavan las manos y se lleva una mesa en la que se colocan hierbas amargas. ¿Por qué se lavan las manos? Porque están representando la purificación. Como que a través de esta Pascua ya están siendo purificados. Y se colocan hierbas amargas, tortas de pan sin levadura, el charoset, que es un plato hecho con dátiles, pasas y vinagre, el cordero pascual y la carne del shakiga. Entonces, hermanos, vemos aquí que se mencionan las hierbas amargas, el pan sin levadura. ¿Por qué hierbas amargas?
es porque ellos estaban recordando con estas hierbas que la esclavitud en Israel había sido tan amarga, tan dura, que ellos al comer estas hierbas, al untar el pan en estas mezclas de vinagre, ellos estaban recordando, haciendo memoria de lo dura que era la esclavitud en Egipto, porque la Pascua tiene que ver con eso. Después vamos a ir a ver el pasaje de Éxodo que, no, que habla de la instauración de la Pascua. Entonces, se comía, en ese momento, se comía la carne del Cordero Pascual. Número 3. El padre moja, el padre o el jefe del hogar, dice, moja un bocado de pan sin levadura y hierbas amargas del tamaño de una aceituna en el charoset, lo come con una bendición y distribuye un bocado similar a todos los presentes. Esto es muy parecido a lo que hizo Jesús al tomar el pan y repartirlo. Número 4. Se sirve una segunda copa de vino y el más joven de los presentes pregunta el significado del servicio. Es decir, que de los que están sentados a la mesa, el más pequeño, puede ser un niño, pregunta, ¿por qué estamos haciendo esto? Y eso es algo que aparece mucho en Éxodo, que ellos dicen, cuando pregunten, ¿por qué hacen esto? Ustedes le dirán, este es el propósito. Entonces el padre contesta, estamos haciendo esto por esta razón. 5. Se canta la primera parte del Jalel, que son los salmos 7 a 114. 6. Se dice la gracia y se pronuncia de nuevo una bendición, después de lo cual el padre distribuye hierbas amargas y pan sin levadura en el charoset, que es ese plato hecho de dátiles, pasas y vinagre. 7. Se come el cordero pascual y se reparte una tercera copa de vino. 8. Después de otra acción de gracias, se bebe una cuarta copa, la copa de la alegría. Y luego se canta el resto del Jalel, que son los salmos 115 a 118. Es decir, cuando Jesús compartió la Pascua con sus discípulos, él estaba compartiendo la Pascua judía. Porque esta que vemos aquí es la última Pascua válida. Después de eso ya no habría más Pascuas válidas, sino que sería la Santa Cena. Entonces, el Señor, mezclando la última Pascua, en ese mismo proceso en que ellos están compartiendo la última Pascua, Él instituye la primera cena, o la primera mesa del Señor. Entonces, muchos piensan que las copas que el Señor tomó ahí en Lucas corresponden a la tercera y la cuarta. Otros piensan que es la primera y la segunda. Bueno, no tenemos cómo saberlo porque el texto no lo dice. Sin embargo, Pablo dice que en 1 Corintios que la copa que tomamos la llama la copa de la bendición. Entonces, por eso puede que la copa que se tomó sea la primera, porque en esa copa se da una bendición. Entonces, por eso Lucas nos presenta dos copas y no es un problema para nosotros leerlo y no significa que al tomar la cena vamos a tomar dos copas. Sabemos que el Señor bendijo una copa. Entonces, si juntamos todos los relatos que hay de esta última cena, podemos tomar un relato en común. La institución de la cena está en 4 partes de la escritura. Está en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Primera de Corintios. No está en Juan. Juan se salta este momento y lo incluye Pablo. De hecho, es posible que el relato de Pablo sea el primero de todos. El relato de Corintios es muy similar al relato de Lucas, mientras que el relato de Marcos es muy similar al relato de Mateo. Yo junté estos 4 pasajes y escribí como un compilado de lo que dijo Jesús. Porque Jesús primero tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo compartió. Y el Señor dijo, y esto es lo que yo combiné entre los 4 relatos. Esto fue lo que dijo el Señor. Esto es mi cuerpo
que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el pan, Jesús toma el pan y al partirlo él dice, esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Aquí tenemos varias cosas que ver. Primero, él dice, este es mi cuerpo. Esta sola frase ha sido motivo de muchas controversias en la historia de la iglesia. Incluso entre nosotros mismos quizás han habido algunas controversias debido a esto. Ustedes saben que los católicos, la Iglesia Católica, enseña que al momento de la misa, cuando se entrega cuando el sacerdote bendice los elementos, ellos dicen que el pan se convierte en la carne de Cristo y el cáliz, el vino del cáliz se convierte en la sangre de Cristo. Y que cuando ellos toman el pan y toman la copa, ellos literalmente están comiendo el cuerpo de Cristo de una forma física. Y eso lo llaman transubstanciación. Eso a nosotros no nos parece adecuado porque no sacrificamos al Señor nuevamente. El Señor ya murió una vez, hace unos 2000 años atrás, y no necesitamos sacrificarnos al Señor para que su carne de forma física la tengamos que comer. Ellos piensan que a pesar de que lo que comen es harina y lo que toman tiene sabor a vino, perdón, tiene sabor a harina y sabor a vino, en realidad es físicamente el cuerpo de Cristo, porque ocurre un milagro al momento de que el sacerdote levanta los elementos y se transforman. Bueno, no tenemos mucho que decir, pero sabemos que eso es un error. Otra versión de esto es la que propuso Lutero, y él dijo que aunque no se transformen de forma transubstancial, él dijo se transforman de una forma consubstancial, que como Cristo es Dios, Él puede estar en todas partes, y al comer de ese pan estamos ingiriendo realmente a Cristo, y al tomar de esa copa estamos ingiriendo realmente a Cristo, dijo Lutero. Bueno, y la otra visión es la de que dijo Calvino. Calvino dijo, no, eso no está bien, porque Cristo está en los cielos, nosotros no comemos de Cristo porque Cristo está en los cielos, su cuerpo no está en la tierra. En este momento el cuerpo de Cristo está en los cielos y Él vendrá más adelante. Y Calvino dijo, lo que sucede es que por el Espíritu Santo nosotros hacemos memoria, o sea, hacemos parte, comemos de la presencia espiritual de Cristo, no del cuerpo de Cristo. Esa es la visión de Calvino. Y finalmente la visión, podemos decir, la visión bautista, es que cuando Jesús dijo, esto es mi sangre y esto es mi cuerpo, Él simplemente estaba diciendo unas palabras simbólicas, como una parábola. Como cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, no significaba que Él era realmente una vid. O cuando Él dijo, yo soy la puerta, no significaba que Él era una puerta en la que encontramos madera, en que encontramos bisagras, sino que era una parábola, porque Jesús dijo muchas parábolas. Entonces, la posición bautista, digámosle así, es que Jesús al tomar el pan y partirlo, Él está haciendo una parábola, diciendo, este es mi cuerpo, vean, así como este pan está siendo partido, así será partido mi cuerpo. Bueno, si me preguntan a mí, creo que nosotros como iglesia estamos bastante de acuerdo en que estamos más cerca de la posición de Calvino y de la Iglesia Bautista, que de la Iglesia Católica y que de Lutero. Hay hermanos que yo he escuchado que se inclinan mucho por la posición de Calvino y otros que se inclinan por la posición de más bautista. Y yo creo que por ahí está la interpretación correcta. Es un poco ser iluso pensar que cada vez que la Biblia dice esto es una significación literal, porque la Biblia está llena de parábolas, está llena de comparaciones, está llena de metáforas. Entonces Jesús perfectamente al poder tomar el pan pudo haber estado haciendo una metáfora, porque su cuerpo estaba acá y el pan estaba acá. Jesús todavía no había muerto, como para decir que el pan que tenía ahí era realmente su cuerpo. En realidad su cuerpo estaba en él, no estaba en el pan. Entonces por eso muchos son de la posición de que lo que quiere decir es que el pan representa el cuerpo de Cristo y la copa, el vino representa la sangre de Cristo.
Y bueno, hermano, no vamos a zanjar esa discusión hoy día porque hay mucha pasión envuelta en esto. Y la verdad es que está bien porque este es un tema tan importante, tan glorioso, que es bueno tomarle el peso necesario, el peso que requiere. Esto es mi cuerpo. Siguiente dice, es entregado por vosotros. O también en otra parte dice que es por vosotros. Entonces podemos ver que él dice por vosotros. Esa palabra por nos habla de que hay una sustitución. El cuerpo de Cristo fue el sustituto de nosotros. Él en nuestro lugar fue entregado. Para que nosotros no fuéramos entregados, Él fue entregado. Esta palabra por también significa que Él murió en el lugar que nosotros debíamos haber muerto. Él murió para nosotros, para nuestro bien, o sea, Él hizo eso por ti, por mí, pero también murió en mi lugar. Entonces esta palabra por nos dice esas dos cosas. Y finalmente dice, haced esto en memoria de mí. Y es decir, el Señor está instaurando esto como una fiesta, por, digámoslo, de la iglesia. La fiesta de la iglesia. La única fiesta que se le ha instaurado a la iglesia. Después toma la copa, que entendemos es la segunda copa de Lucas, da gracias, como él es el anfitrión, da las gracias, la comparte, todos la beben y dice, beban de ella todos. Y esto que voy a decir aquí lo voy a leer continuado. Es una mezcla de lo que dicen los cuatro relatos. Dice, beban de ella todos. Esta es la sangre del nuevo pacto en mi sangre, derramada por muchos, derramada por vosotros, para remisión de pecados. Haced esto cada vez que la bebáis en memoria de mí. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta ese día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de Dios o en el reino de mi Padre. Entonces, destaquemos algunas cosas de las que dijo Jesús aquí. Primero dijo, beban de ella todos, todos. ¿Y cuántas veces nos hemos restado de tomar la cena, hermano? El Señor dijo, beban de ella todos. Después vamos a reforzar más esto en el libro de Éxodo, se van a dar cuenta. Dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces, marquemos esto, que es el nuevo pacto. Esta sangre está abriendo un nuevo pacto y vamos a profundizar esto más tarde o si no, la próxima semana, porque la verdad que es mucho lo que hay aquí. En mi sangre. ¿Por qué en mi sangre? Porque los pactos se sellaban con sangre. El libro de Hebreos nos dice que para que un pacto o un testamento, más precisamente, entre en vigor, tiene que morir la persona que está haciendo el testamento. Entonces Jesús tenía que morir para que ese testamento, ese pacto, entrara en vigencia. Por eso este pacto está hecho en su sangre. Dice, derramada por muchos. Por lo menos dos evangelios dicen esto, derramada por muchos. Puede haber aquí también alguna controversia, que algunos digan que la sangre de Jesús fue derramada por todos, o que fue derramada por muchos. También el Evangelio de Lucas dice derramada por vosotros. Bueno, la verdad es que el alcance que da en estas frases, por lo menos en estos relatos, es que la sangre de Jesús fue derramada por muchos. Y podemos saber que en realidad, efectivamente, la sangre de Jesús, el efecto de la sangre de Jesús, es solamente para aquellos que creen. Solamente aquellos que creen son alcanzados por la sangre de Jesús. Nosotros no somos universalistas que pensamos que la sangre de Jesús tendrá efecto en todo el universo y todos serán salvos. No, sino que habrá un juicio y unos serán salvos y otros no serán salvos. Por eso entendemos que la sangre de Cristo fue derramada por muchos. No quiero ponerme en una posición calvinista, porque tampoco es mi idea, pero igual quiero que sepan que la posición calvinista dice que el sacrificio de Jesús tiene limitación, o sea, Jesús murió solamente por aquellos que serían salvos. En cambio, la visión arminiana dice que Jesús murió por todos y que potencialmente los que lo reciben son salvos, pero que su sangre fue derramada por todos.
Bueno, por lo menos podemos decir, hermanos, a raíz de lo que vemos, es que la sangre de Jesús solamente va a salvar a aquellos que han tenido la fe y que han creído. Ellos serán salvos. Y los que no han creído no serán salvos. Después dice, para remisión de pecados. O sea, ese es el objetivo del derramamiento de la sangre. Y doy gracias al Señor porque el día domingo el hermano Eduardo Gross compartió una palabra muy relacionada, que se llamaba la preciosa sangre de Jesús. Y es preciosa la sangre de Jesús. La sangre de Jesús fue derramada para remisión de pecados. Después dice, haced esto, instaurando esta fiesta de la iglesia, cada vez que la bebáis en memoria de mí. En memoria de mí. Es decir, al tomar la copa y al comer el pan, ¿qué estamos haciendo? Memoria de algo que sucedió en el pasado. Estamos haciendo memoria. Y la Pascua es lo mismo. Por eso hay tantos paralelos entre la Pascua y la última cena. Jesús usó la Pascua para instaurar la última cena y nos vamos a dar cuenta que hay muchos paralelos entre la Pascua y la última cena y nos vamos a dar cuenta de que Jesús es el último Cordero Pascual. Lo vamos a ir viendo ahora. Entonces, hermanos, ya que tenemos esta visión panorámica de lo que ocurrió ese día y de las palabras que dijo Jesús, hagamos ahora el ejercicio de ir a la primera Pascua, ahí en Éxodo 12, y vamos a ver que esa Pascua tiene muchos paralelos con nuestra cena, y antes de ir a eso, vamos a leer un pasaje que está en Primera de Corintios, a ver si lo tengo anotado, creo que es en el capítulo 5, no lo tengo anotado, pero me parece que es Primera de Corintios. Cinco, versículo 7. Primera de Corintios 5, versículo 7. Desháganse de la vieja levadura quitando ese perverso entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Y ahora esto es lo que me importa. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Es decir, Cristo, nuestro Señor Jesús, Él es la Pascua. Él es la Pascua. Él es el último Cordero Pascual. Entonces, teniendo esto en mente, de que Cristo es la Pascua, de que Jesús usó la Pascua como figura para instaurar la cena, vamos a ver la Pascua. Vamos allá a Éxodo 12. Hermanos, y para que entiendan el orden de lo que estamos viendo, vamos a ver primero Cristo como nuestra Pascua, y después vamos a ver a Cristo como el nuevo pacto. Si es que nos da el tiempo, hermano. Tampoco es la idea extenderse demasiado con la hora. Entonces vamos a ver a Cristo como nuestra Pascua. Vámonos a Éxodo capítulo 12. Y más en un momento, hermanos, voy a intentar compartir la pantalla que estoy viendo para que vean lo que está escrito aquí. Voy a entrar a la reunión de Zoom con otro dispositivo. Así voy a poder compartir pantalla. Y Pablo, ¿me puede dar la opción de permitir compartir pantalla? Voy a entrar a la reunión. El código de la reunión estaba por aquí. ¿Dónde lo encuentro? Ahora soy host. Gracias. Estoy buscando el código de la reunión. Está en WhatsApp, ¿cierto? Sí, está en ¿La contraseña? el código, pero creo que está en WhatsApp. El código es... Y aquí lo tengo.
8, 3, 2, 4, 2, 3, 6, 4, 2, 4. Entrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Vamos a compartir la pantalla entonces. Deberían aparecer. Ahí está. Sí. Lo vamos a poner de lado. Mi letra no es muy bonita, hermano. Pero espero que me la entiendan. Éxodo 2, entonces. Es largo el relato. Para resumir el contexto de lo que se viene diciendo, es que el pueblo de Israel había sido cautivo en Egipto durante 400 años, desde que José entró, después de que José entró a Egipto. Recuerden que José fue la mano derecha de Faraón, y José llevó a su padre Jacob y a su familia a vivir a Egipto, y los israelitas se quedaron en Egipto y se convirtieron en esclavos y vivían en Sucot, y allí fueron muy maltratados por, por el faraón. Entonces Dios promete al pueblo la liberación por la mano de Moisés. Moisés se convierte en el libertador de Israel. Pero para libertarlos, Dios hace que vengan 10 plagas, cada una peor que la anterior. Y la plaga número 10 era la muerte de los primogénitos. Primero convirtió el agua en sangre, una plaga de langostas, plaga de oscuridad, y ya la última, el corazón de Faraón había sido endurecido y no quería dejar al pueblo ir. Entonces Dios manda cada vez plagas más fuertes. Y la última era la más dura de todas. Dice que Dios iba a matar al primogénito de todas las personas, desde Faraón hasta el esclavo. Al hijo mayor lo iba a matar, incluso a los hijos mayores de todos los animales. Entonces, Dios hizo esto a fin de que Faraón permitiera al pueblo ir. Y Dios dijo que en esa noche iba a pasar el ángel del Señor y iba a matar a cada uno de esos primogénitos. Pero se dio una salida. Y esa salida es la Pascua. Es la Pascua. Y en este relato vamos a ver que se combina la institución de la Pascua con la huida del pueblo de Israel, porque el pueblo celebra rápidamente la Pascua, tienen que tener el cinturón puesto, el cayado en sus manos, porque ellos celebrarán la Pascua y se irán arrancando, cruzarán el Mar Rojo y podrán ser libres de Egipto. Entonces Dios dice que va a haber una forma para que los hijos de los israelitas no mueran. Va a haber un medio, va a haber una provisión. Y esa provisión es un cordero. En Éxodo capítulo 12. Veamos, mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Miren qué importante. Si antes el año empezaba en enero, fue tan importante la Pascua que el Señor dijo, no, ahora este va a ser enero. Y es más o menos entre marzo y abril, cuando nosotros celebramos el feriado de Semana Santa. Entonces, ahí, tan importante fue esto que podemos decir que aquí comenzó el pueblo de Israel como un pueblo separado, un pueblo único. Y este fue el primer mes del año para ellos. Entonces, este era el mes de Nisan, y dice, anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer
un sacrificio, un animal por cada casa. Entonces había que seleccionar un corderito, un animal. Ahí dice que se seleccionaba el día 10. Y aquí ya empezamos con estas coincidencias que sabemos que no son coincidencias, porque sabemos que Jesús es el Cordero Pascual. El día de la Pascua fue el 14 de Nisan. 5 días antes, el día 10, había que seleccionar el cabrito. Si nosotros vamos a Juan capítulo 12, versículo 12, se nos dice que, no lo vamos a leer, pero se nos dice que sí, que 6 días antes de la Pascua Jesús entró a Betania. Y si leemos un poquito más adelante, dice, al día siguiente entró Jesús a Jerusalén. Es decir, el Cordero entró a Jerusalén. Y el Cordero empezó a ser evaluado. Justamente 5 días antes se elegía el Cordero, justamente 5 días antes Jesús entra a Jerusalén. Versículo 5 nos dice, el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de un año que no tenga ningún defecto. Y si nos vamos a Lucas 23:4, se nos dice que a Jesús se le hicieron muchas preguntas y Pilato dijo, no encuentro ningún delito en este hombre. Eso es Pilato, pero Pilato era una autoridad romana. En realidad eran los judíos quienes tenían que evaluar al Cordero, pero ya tenemos el antecedente que Pilato dijo, no hay delito en él. Entonces veamos Marcos 12:34, y dice así, al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no están lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Antes a Jesús le habían preguntado, lo habían puesto a prueba de una forma brutal. Le preguntaron por la resurrección, le preguntaron por el impuesto al César, le preguntaron por la ley, el mandamiento más importante, desafiaron su autoridad y Jesús a todo contestó bien, bien, bien. Y de forma que al final ya nadie se atrevió a hacerle ninguna otra pregunta. ¿Por qué, hermanos? Porque no había en él ningún defecto. Es decir, el Cordero había sido aprobado, tanto por los escribas. Al final tuvieron que matarle por engaño, porque no hubo ningún defecto en él. Entonces se dice que el día, en el versículo 6 se nos dice, cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces si leemos Juan 13:1, nos vamos a dar cuenta que el Cordero de Dios, justamente en ese día, sería crucificado. Dice Juan 13:1, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar al Padre. Porque Jesús era el Cordero Pascual. Él sabía que tenía que morir como ese Cordero. Él era el último Cordero. Después dice que en el versículo 7 dice, después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que, en la puerta de sus casas, tanto por los costados como por encima, pintarla con la sangre de este cordero. Jesús nos dice que la copa que estaban bebiendo ese día era su sangre. Esta es mi sangre. Es decir, esa sangre que era puesta en los dinteles estaba apuntando a la sangre de Jesús. Y después en los versículos 14 dice, este será un día para recordar. 17 dice, celebran el festival porque les recordará que este día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. En el versículo 26 dice, sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? En el versículo 8 del capítulo 13 dice, darán a sus hijos la siguiente explicación. Hoy celebro lo que el Señor hizo por mí. El versículo 16 dice, perdón, el 14 dice, ¿qué significa todo esto? Ustedes le dirán, con la fuerza de su mano poderosa el Señor nos sacó de Egipto. Y el versículo 16 dice, esta ceremonia servirá como una marca grabada en la mano o en la frente. Es decir, porque ellos celebraban la Pascua año tras año, tras año, tras año, para celebrar aquella primera Pascua, donde fueron rescatados. ¿Por qué nosotros celebramos la cena una y otra y otra y otra vez? Para recordar esa última Pascua,
donde el Cordero fue sacrificado por nosotros. Versículo 43, veamos aquí otro paralelo con lo que decíamos. Dice, estas son las instrucciones para el festival de la Pascua. Ninguna persona extranjera podrá comer la cena de la Pascua. Ninguna persona extranjera, o sea, solo los israelitas. ¿Y qué veíamos en los pasajes de la institución? Que el Señor dijo que era derramada por vosotros, por aquellos que eran sus discípulos, por aquellos que eran los suyos. Es decir, esta Pascua no es para todo el mundo, es solamente para los que han creído, para los discípulos. Versículo 46 dice, en cada casa se comerá un solo cordero de Pascua. No saquen nada de la carne fuera de la casa, ni quiebren ninguno de sus huesos. ¿Qué nos dice Juan 19:36? Que ninguno de sus huesos fue roto. Hermanos, nos damos cuenta que es tal cual. Jesús es el Cordero Pascual. Y bueno, aquí el 39 no lo voy a leer, porque no tenía claridad de eso, entonces no me lo voy a sentar. Y nos damos cuenta entonces que Jesús, sin duda, con todos los pasajes que hemos visto, es el Cordero Pascual. Y al tomar esa copa y al tomar ese pan, Él está diciendo, yo soy el último Cordero. Yo soy el Cordero perfecto. Esos corderos que se sacrificaban antes eran solo una figura que apuntaba a mí. Ahora hagámonos la pregunta, ¿para qué se celebraba la Pascua? Pasé rapidito esos versículos que decían que recordarían, ¿cierto? Que recordarían la Pascua. ¿Por qué? Aquí está el por qué. ¿Por qué se celebró la Pascua? Versículo 12 dice, esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo hijo varón y a la primera cría macho de los animales de la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra los dioses de Egipto porque yo soy el Señor. Es decir, en la Pascua, nuestro Dios hizo juicio contra los dioses de Egipto. ¿Quién es ese Dios de Egipto? Obviamente, el Dios falso, Satanás. Entonces, entendemos que en la Pascua, nuestro Dios venció al enemigo, hizo ese juicio. Jesús, en el morir en la cruz, venció al enemigo. El versículo 17 dice, celebran el día de los panes sin levadura porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué pasó también el día de la Pascua? Fuimos liberados de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del enemigo. Fuimos hechos libres. Eso celebramos en la cena, que fuimos hechos libres, que Satanás fue derrotado. ¿Qué más vemos en el versículo 27? Dice, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo de las casas de los israelitas en Egipto. Y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Entonces, hermano, aquí nos damos cuenta de algo más. Ya habíamos dicho que con esta Pascua Dios juzgó a los dioses de Egipto, pero nos damos cuenta aquí de algo muy importante, muy significativo. Dice que en realidad no es Satanás el que va a pasar por las noches matando a los hijos primogénitos, es el ángel del Señor. Es el ángel del Señor el que va a ejecutar el juicio. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Es que al celebrar la Pascua, ellos están siendo salvos por Dios, pero también están siendo salvos de Dios, porque Dios está ejecutando un juicio y va a matar a todos los primogénitos, pero es Dios también el que los salva. Entonces, esto yo lo escuché de un hermano que se llama R.C. Sproul. Él dice, entendamos que en la Pascua somos salvos por Dios, pero también somos salvos de Dios, porque Dios es el que está juzgando. Aquí tengo otra cosa más, en el capítulo 13, versículo 8 dice, hoy celebro lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Entonces tampoco olvidemos ese carácter personal, individual, aunque todo Israel fue salvo, tenemos que entender que lo que el Señor hizo, lo hizo por mí, a forma personal, porque Él me rescató a mí como individuo, como persona, no solamente a Israel como pueblo, sino me rescató a mí.
Celebro esto para celebrar lo que el Señor hizo por mí. Gracias por lo que hiciste por mí, Señor. Y me voy a volver al versículo 27, hermanos, porque el versículo 28 dice algo muy hermoso. Dice, cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Es decir, cuando ellos comprendieron el significado de la Pascua, adoraron al Señor. Por lo mismo, cuando nosotros partimos el pan y entendemos lo que estamos haciendo, lo único que podemos hacer es adorar al Señor. Que Él juzgó, pero nos pasó por alto, porque Él mismo puso la sangre. El mismo que juzgó fue el que puso la sangre para pasarnos por alto. Pascua significa pasar por alto. En inglés Pascua se dice pass over, pasar sobre, pasar por encima. Eso es Pascua, hermano. El Señor pasó por encima de nosotros, decretó un juicio, pero nos saltó. Leamos un poquito más en el versículo 48, creo que es. Habla de si los extranjeros desean celebrar la Pascua, tienen que circuncidarse. O sea, solamente aquellos que han recibido la marca de la circuncisión son los que pueden participar de esta cena. Después dice, versículo 47, es el que quería leer. Toda la comunidad de Israel debe celebrar el festival de la Pascua. Hermanos, a veces llegamos el día domingo y decimos, no, hoy día no voy a participar de la Pascua. O sea, no voy a participar de la cena, porque esta semana no han dado bien. Hermanos, entienda, dice aquí, toda la comunidad de Israel debe celebrar el festival de la Pascua. Y en la institución de la cena dice, bebed de ella todos. Ahí está el paralelo. Es decir, hermanos, no hay motivos para restarse. Si la sangre fue derramada, si la sangre está puesta, tenemos que entender que no depende de lo que hicieron las personas dentro de las casas, si se portaron bien o se portaron mal el día anterior. Depende de que la sangre esté puesta. Y si la sangre está puesta, entonces el ángel va a pasar de largo. De la misma forma tenemos que creer que no es porque nos hayamos portado bien en la semana o nos hayamos portado mal en la semana que debemos tomar o no tomar la cena. Tenemos que entender que es porque la sangre tiene un valor infinito y que la sangre va a permitir que el juicio no llegue sobre nosotros. Tenemos que creer en eso. Es un acto de fe. Entonces, nos damos cuenta de eso. ¿Qué más celebramos el día de la Pascua? 13-14, dice, los hijos preguntarán, ¿qué significa todo esto? Y ustedes le dirán, con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto donde éramos esclavos. Nuevamente, estamos celebrando que éramos esclavos, pero que fuimos hechos libres. Gracias a Cristo que Él es nuestra Pascua. Una marca grabada en la mano o en la frente. Así de firme tiene que ser este memorial. Así de importante es como tener algo en la mano o en la frente que permite que nunca se me olvide lo que pasó, lo que sucedió. Así era para los israelitas del Éxodo. Y ahora el Señor Jesús nos dice, haced esto memoria de mí todas las veces que lo vean. Y Corintios añade una nota diciendo, porque cada vez que coméis del pan y bebéis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiere decir que es tan importante esto, es tan vital, que tenemos que tenerlo presente, recordarlo una y otra vez. Es un hecho que ocurrió en el pasado. Los israelitas recordaban algo que sucedió antes. Y nosotros también recordamos algo que sucedió en el pasado, algo que sucedió hace 2000 años. Pero es algo que tiene que estar presente en nosotros, que no se nos puede olvidar. La grandeza del Cordero Pascual que fue entregado por nosotros, la grandeza del sacrificio del Señor Jesús. Y démonos cuenta que a pesar de que sea un hecho pasado, la vigencia de este hecho es presente. Hasta el día de hoy, la sangre de Cristo sigue vigente. Esa sangre sigue siendo eficaz.
y el juicio pasa de nosotros. Y no somos juzgados, porque la sangre fue vertida, porque hubo un sustituto que murió en nuestro lugar. Bueno, la siguiente parte, hermanos, tiene que ver con el nuevo pacto. Yo no sé si continuamos ahora. ¿Tenemos un rato más, Pablo, o te parece que lo dejemos hasta aquí? En rigor comenzamos a las 8:10, así que todavía tenemos 10 minutos. Ok, muy bien. Hermanos, cuando leímos en la parte que respecto a lo que Jesús dijo, nos dimos cuenta que el Señor dijo que esta era la sangre del nuevo pacto. Nuevo pacto. ¿Qué es eso? Vamos a aprovechar de introducir el tema del pacto. Y si el Señor permite, la próxima ocasión vamos a entrar más de lleno en esto, de lo que es el nuevo pacto. Pero primero tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios de pactos. Y esto nos va a servir para entender mejor la Escritura cuando la leamos. De verdad, cuando leemos la Escritura, hay un hilo que recorre toda la Escritura. Podemos encontrar varios hilos, de hecho. El hilo principal podemos decir que es la historia de la redención, y también podemos decir que es, el hilo principal es la gloria de Dios, pero podemos encontrar un hilo que son los pactos de Dios, porque al final la historia de la Escritura viene dada por pactos. Entonces, vamos a ver cuáles son los pactos que hay en la Escritura, los que son explícitamente los pactos de la Escritura. Aquí los tengo escritos. Esto de verdad que les va a servir para leer la Escritura. El primer pacto que encontramos en la Escritura, bueno, primero, ¿qué es un pacto? Un pacto es un contrato. Un pacto es un acuerdo legal en que una o dos partes se comprometen a un cumplimiento que puede ser con condicionales o sin condicionales. Por ejemplo, un pacto es el matrimonio, en el que nos unimos y nos juramos, nos prometemos sernos fieles, cuidarnos, acompañarnos, hasta que la muerte nos separe. Pero puede que hayan pactos que tengan cláusulas de salida. Por ejemplo, había en el Antiguo Testamento una cláusula de salida para el pacto matrimonial, que decía que si había una situación en particular, el hombre podía dar carta de divorcio a la mujer. Está en el libro de Deuteronomio. Entonces encontramos que, claro, era un pacto, pero que tenía una cláusula de salida. Bueno, entonces hay pactos que son con cláusula de salida, que podríamos llamarles condicionales, y hay pactos que son incondicionales, que no tienen cláusula de salida, y como vamos a ver que son algunos de estos pactos. El primer pacto es un pacto universal, que es el pacto de Dios con Noé. Este pacto está en Génesis capítulo 9. ¿De qué se trata este pacto? Es un pacto en que después del diluvio, Dios dice que no va a destruir más la tierra como lo hizo esa vez por medio de agua, que no va a destruir a todos los seres vivientes por medio del agua. Y como señal del pacto, Él deja el arco iris, ¿cierto? Dice en Génesis 9, versículo 12, dice, entonces Dios dijo, les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Es un pacto de carácter universal, para toda la tierra, para todas las generaciones futuras. He aquí, he puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes. Y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Entonces, ese es el primer pacto que vemos así explícitamente en la Escritura, el pacto noaico, podríamos decir, pacto con Noé. De carácter universal, y no hay condicionantes, es un pacto que Dios hizo consigo mismo, que no iba a destruir más la tierra con un diluvio. Más adelante, en Génesis capítulo 12, encontramos el pacto más importante de la Escritura. Es el pacto de Dios con Abraham. Y este pacto
podemos decirle, el pacto raíz de los pactos que vienen a continuación. ¿Qué tenemos aquí? Es que Dios llama a Abraham, y Génesis 12:7 dice, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Más adelante, en el capítulo 15, vemos que dice desde el versículo 18, 15-18. Entonces, el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo, yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los ceneseos, los ceneos, los camoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gerveseos y los jebuseos. Entonces, el pacto que Dios hizo con Abraham, le dice, yo te voy a dar una tierra. Pero no solamente ese es el pacto que Dios hace con Abraham, sino que también le promete Dios que le va a dar una descendencia, y que su descendencia será tan abundante como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Estoy buscando el versículo que dice eso, no lo tengo anotado, pero debe estar por aquí mismo. No lo estoy encontrando. Si alguien lo tiene, no estaría malo que lo diga. Lo voy a buscar, de hecho. Haré de ti. Génesis 12:2, estaba ahí mismo. Dice, deja a tu tierra y a tu parentela y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Tengo compañía, como se voy a andar. Entonces, Dios promete que a través de Abraham y a través de su descendencia, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y que él sería importante, que sería famoso y que sería una gran nación a partir de él. Esta es una promesa que Dios hace a Abraham y esta es la promesa que da pie a todo lo que viene adelante en la Escritura. Porque gracias a esta promesa Dios después llama a Israel, después llama a la iglesia, y Israel y la iglesia son el cumplimiento de esta profecía, de esta promesa. Después tenemos el pacto que se hizo con Moisés, que está en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 19. Perdón, en Génesis. Entonces Dios hace un pacto que es el pacto de la ley. Y en este pacto Dios dice que da la ley y le dice al pueblo que tienen que cumplir la ley. Pero este es un pacto que tiene bendición y que tiene maldición. Este pacto dice, si ustedes cumplen la ley, van a ser bendecidos. Si no cumplen la ley, van a ser maldecidos. Y eso lo leemos, grandes bendiciones y maldiciones están en el libro de Deuteronomio. Son tremendas las bendiciones, así como son tremendas las maldiciones. Entonces es un pacto condicional. Y en este pacto es confirmado en Éxodo 24. Si se dan cuenta, los pactos anteriores, Dios los hace unilateralmente. Dios dice, te bendeciré. Dios le dice a Noé, no maldeciré, no destruiré más la tierra. Pero aquí tenemos una diferencia. Este es un pacto que requiere la respuesta de Israel. Entonces, Éxodo 24:7 dice, luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más, todos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Vamos a obedecer. O sea, este pacto tenía como requisito la obediencia.
Podemos decir que es un pacto basado en las obras, en el cumplimiento de la ley. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo mientras declaraba: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Y nos damos cuenta que esto que está escrito aquí es muy similar a lo que Jesús también dijo en la última cena. Aquí dice: esta sangre confirma el pacto. Y Jesús dijo: esta es la sangre del pacto, del nuevo pacto hecho en mi sangre. Entonces, ya habíamos visto que Jesús tomó la Pascua y la cumplió, pero no solamente eso, sino que también el pacto. Y este pacto de Moisés es el pacto que la Escritura se llama el primer pacto. El libro de Hebreos lo llama el primer pacto. Bueno, el primer pacto no se refiere al pacto de Noé ni al pacto de Abraham, sino que se refiere al pacto de Moisés. Entonces, eso es muy importante cuando leamos la Escritura, entender que el primer pacto es el pacto de Dios con Moisés. Y vamos a ver después que este pacto tiene algunos problemas, porque es un pacto que es una sombra en realidad. Podemos decir que el pacto de Dios con Moisés y con el pueblo de Israel es un apéndice del pacto de Dios con Abraham. Y es un pacto que es temporal, o sea, no temporal, sino que es un pacto que es sombra, es un pacto que es sombra. Igual no está mal decir que es temporal, porque dice el libro de Hebreos que cuando se habla del viejo pacto significa que está pronto a desaparecer. Luego hay otro pacto que es el pacto de Dios con David, y está en 2 Samuel 7, no lo vamos a leer, pero dice: Dios le promete a David que de su descendencia siempre habrá un rey para Israel, y que él tendrá un descendiente que será el justo que gobierne sobre los hombres, y que será como la luz de la mañana y como el sol al mediodía, y que su reino será eterno. Entonces, el pacto de Dios con David es un pacto que está dentro de estos pactos, dentro del pacto de Abraham, pero no dentro del pacto de Moisés, en el que Dios le dice a David: de tu descendencia saldrá el Cristo. Y ese pacto es la esperanza mesiánica de Israel. A partir de ese pacto, los judíos esperaban a un Mesías que reinara. Entonces es muy importante el pacto de Dios con David, porque es el que nos prefigura, el que nos promete a Cristo como el rey. Y después dice que en Jeremías 31:31 se nos dice que vendrá más adelante un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque los judíos invalidaron el pacto. ¿Cuál pacto? ¿El pacto de Noé? No, porque ese pacto es universal y no tiene condiciones. ¿El pacto de Abraham? No, porque este es un pacto unilateral de Dios. ¿Cuál? El pacto de Moisés. Ese es el pacto que invalidaría el pueblo de Israel. Leamos Jeremías 31:31 y ya con eso vamos a terminar por hoy. Jeremías capítulo 31. Versículo 31. Fácil de acordarse, 31:31. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. O sea, ¿a qué pacto está refiriéndose? Al de Moisés, porque los tomó de la mano con Moisés, los sacó de la tierra de Egipto y les dio la ley. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa. Es decir, el pacto de Moisés había sido invalidado por el pueblo de Israel porque ellos no obedecieron. Dijeron: sí, obedeceremos. ¿Pero qué pasó? No obedecieron. Y por lo tanto, el pacto de Moisés fue invalidado. ¿Qué se necesitaba entonces? Un nuevo pacto. Y las características de este nuevo pacto son preciosas, son hermosas, pero las vamos a ver en una siguiente oportunidad. Así que, bueno, damos gracias al Señor por esta instancia. Estudiar esto nos permite valorar el sacrificio de Cristo. Nos permite tomar el peso de lo que hacemos cuando tomamos la cena y recordamos a nuestro Señor Jesucristo,
que 5 días antes, igual que el Cordero Pascual, entró a Jerusalén, fue examinado por los escribas, por los fariseos, por los saduceos, pero nadie se atrevió a preguntarle nada más, porque no hubo defecto en él. Incluso Pilato dijo, no hay defecto en él. Él era el Cordero perfecto, el Cordero Pascual definitivo, después del cual no se necesitó ningún otro Cordero, porque su sacrificio fue perfecto. Así que adoramos al Señor Jesús, así como aquellos que entendieron lo que significaba la Pascua y se postraron y adoraron, así nosotros también, al entender que nuestro Señor Jesucristo es la Pascua, también nos postramos y adoramos. Así que gracias al Señor por esta instancia de estudiar su palabra y conocerle un poquito más. Gracias, Señor. Pablo, te paso el micrófono. Nada, agradecemos al Señor por esta instancia, como tú decías, de poder profundizar todavía mucho más en estos temas, en la obra, en el sacrificio de nuestro Señor y en los pactos de Dios con su pueblo. Así que nos juntamos nuevamente para ver esto y seguir avanzando el próximo martes, hermanos, a las 20 horas. Así que por hoy quedamos hasta aquí. Sean todos bendecidos. Nos vemos para mañana en la reunión de la iglesia.